Ya habíamos tenido, creo que un mes sin grabar. La última vez que No, grabamos fue la del 25. Ah, no, la de Año Nuevo. ajá, 30. la de Año Nuevo y las tradiciones que se subió para fin de año. Yo creo que tengo un poco sucio mi cámara. Pero así está bien, ya no importa. Se subió para el martes 28, me parece. El último que tenemos juntos. Sí, cierto, a ver, espérame. Escuchabas lejos. Que No sé si... Bueno, yo siento que es muy agresivo, ¿no? Ignorante. Bueno, por ejemplo, si me dices ignorante, posiblemente me moleste. si Pero quieres pues, con como eso somos amigos, abrimos, sí, con ¿verdad? eso abrimos, Simón. A Bueno, ver, para que me lo digas así en seco, ¿qué piensas acerca de? ¿qué pienso del nombre de los que nos ven, que les digamos ignorantes? Sí, a ver, entonces, ¿empezamos ya? Simón, dale. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Esclavos de la Ignorancia. Ahorita le estaba diciendo a Gus antes de empezar y le dije que no me dijera nada, que qué opinaba de que en el capítulo pasado me tomé la libertad de nombrar a nuestra pequeña comunidad ignorantes porque todos somos esclavos de la ignorancia y piensa que, ¿qué piensas, amigo, de decirle a nuestra pequeña comunidad ignorantes? Bueno, yo no sé si me sentiría ofendido, pero porque de alguna manera no me siento ignorante, pero sé que soy ignorante. Pero es como cuando te dicen, no sé, la verdad, por ejemplo, en alguna situación étnica, cuando te dicen indio, por ejemplo, si Ujú. eres de la India, pues no te sientes ofendido, pero si eres, vamos a llamarlo de aquí del país, te dicen indio, lo tomas mal, ¿no? Lo tomas de una manera mala. Por ejemplo, si tú fueras a Estados Unidos y te hicieran, ah, pinche mexicano, no sé por qué, pero, o sea, sabes que eres mexicano, pero te ofende que te digan, ah, ese pinche mexicano, no sé si me entiendas. Sí, O sea, sabes que eres yo creo, mexicano y no hay problema, pero que un americano o que un estadounidense te diga, ah, pinche mexicano, algo así, no, eso es lo que no entiendo. Cómo hay palabras que te llegan a ofender, pero cuando analizas, pues dices, ah, pues no tiene nada, X. yo creo que tiene que ver con la manera en la que lo dices y la entonación y la situación a la que te estás refiriendo. No creo que nosotros lo estemos usando a modo en una entonación que pueda ofender a alguien, quiero pensar, y si ofende a alguien, una disculpa, pero eso lo leí una vez, que el lenguaje cambia mucho su significado en la manera en la que le das una entonación cuando lo pronuncias o cuando lo vociferas hacia alguien. Entonces, si nada más, no sé, poniéndolo pues en nuestro caso, diciendo... Hola, ignorantes. Este, por ejemplo, que una maestra llegue a un salón de clases y le diga a todos sus alumnos, Hola, este, ignorantes. bola de ignorantes, ¿cómo están? Siento Bueno, si que, esas bolas de ignorantes, hola, hola, ignorantes, ¿cómo están? ajá, te digo, es la misma palabra, pero usada en una entonación diferente y un contexto diferente. Probablemente yo lo vería como más ofensivo ahí. Es como las groserías no tienen este peso si no las usas de una manera que pueda ofender a alguien. Fíjate, justamente ya que estás tocando el tema del lenguaje, no, yo tenía, ya bueno, hace tiempo ya te había comentado, ¿no? De cómo se pierden ciertos significados al momento de traducir, por ejemplo, en algunas, en algunos libros de psicoanálisis, había una equivocación cuando se referían a la pulsión. Antes por la traducción de alemán, creo, a inglés creo, la verdad no estoy seguro, el usar pulsión la pusieron como instinto. Y yo otra cosa, por ejemplo, yo cuando escucho cosas como de la Biblia, siento que hay muchas cosas que pierden su significado por el tiempo en el que se escribió y por el lenguaje en el que se escribió. Otra cosa muy interesante es, por ejemplo, en la traducción de libros o la traducción de películas, no sé. Ya ves que en un idioma alguna frase es muy graciosa por el Ujú. contexto o por el juego de palabras, ¿no? O hasta es un trabalenguas. Pero al Ajá, o porque traducirlo, está culturizada. pero al pasarlo, por ejemplo, a español o inglés, como que no tendría sentido. Entonces yo a veces cuando digo que es muy complejo el lenguaje, muy complejo, porque algo puede ser gracioso en un idioma, pero en otro idioma puede ser nada gracioso. Cosas que estaba, justamente
Hace poquito estaba retomando algunas lecturas de Spinoza y de Baruch Spinoza y no, el Dios de Spinoza y la ética de quién, de Amador, no, no, es que estuvo antes de Sebastián. Spinoza. Spinoza es el Dios, que Dios es la naturaleza, ¿no? Ujú. Pero antes estuvo alguien que trató de tener, eh, a ver si me fue el nombre ahorita. No, la verdad no recuerdo, mira, sí, yo me acuerdo que es Spinoza, pero antes de 10 es muy importante tomate. No, es el de Dios omnipotente, el de que voy a dudar, Descartes, voy a dudar Ujú. de todo y que la única, y si dudo es porque lo único que está bien es la duda, ¿no? Ujú. La verdad lo traigo bien divagado ahorita porque no me acuerdo muy bien. De cómo él trataba de darle al lenguaje un entonamiento matemático para que tuviera, para que fuera, ¿cómo llamarlo? Congruente. Congruente durante mucho tiempo, porque como quien dice, un uno va a seguir siendo un uno. Ujú. Una unidad sigue siendo una unidad. Y pues nada, es lo que me acabo de acordar de eso. Sobre la traducción de los idiomas puede cambiar completamente la situación en la que se hablaba. Como por ejemplo ¿cuál es la lengua muerta? El latín. Ujú. Hay gente que todavía que disfrutas más leer en latín antiguo que la traducción. Y ya fue cuando dije, no mames, pues sí, sí tiene algo de razón. Es que hay cosas que se ven como acá chidas en latín, como el Beni Vidi Vici, que se utiliza mucho como para temas de batalla, de vine, vi y vencí. Ándale, y Que pendejo, yo iba a decir la de pienso y luego existe, pero es otra que está en otro. ese está en español, güey. A ver, dilo No, en latín. no me acuerdo, pero la dice, justamente la dice el que te acabo de decir que se me olvidó su nombre, Descartes. Descartes. Creo que es en latín o en griego, la verdad no me acuerdo. Supongo que es latín. Y Mira, yo te digo dice, otra en latín que es una acá chida, es vivamos muriendum est, que es vivamos, este, hay que, let us live since we must die. O sea, como déjenos vivir hasta que tengamos que morir. a ver si la Y, dije bien. y también en latín suena muy mamalón, güey, suena muy Ya perro. ni me acuerdo, ya ni sé si dije bien la frase de pienso y luego existo o es existo y luego pienso. Pienso y luego existo. Sí, ¿verdad? Pienso y Ajá. luego existo. Ay, ¿qué tal si lo dije al revés? Pues eso del lenguaje. Hace poquito, estaba leyendo y estaba escuchando un podcast de unos chavos que se llama Migala Ujú. sobre el lenguaje. Que el lenguaje de cierta manera es atemporal. En el sentido de, si yo te cuento una historia, una novela o un cuento, vaya, una narrativa X, en ese momento se está reviviendo, ya sea a base de los recuerdos o a base de la imaginación, que gracias al lenguaje podemos movernos en el tiempo, vamos a decirlo, ¿no? Ajá. Porque no hay, en el libro Sapiens te dicen que no todos los sapiens, no todos los sapiens y animales pueden hacerlo o pueden estructurar un lenguaje como diciendo, allá hay tres leones, peligro, no se acerquen, ¿no? O allá hay tres leones, hay que ir a cazarlos. Ujú. Ningún otro animal hace esa estructuración del lenguaje, sino simplemente allá hay tres leones, ¿no? Y no hay forma de... Y ni siquiera sabemos si saben contar. Eso es lo que está muy interesante, las abejas sí saben contar, güey, y cuentan Ujú. y saben, y tienen una forma de ellas contabilizar el tiempo, no sé cómo, o sea, no sé cómo sea su tiempo de ellas, pero hay formas de que una abeja informe al panal de dónde hay flores para polinizar a Y que, base. y que midan la distancia. Ajá, miden la distancia, dice, conforme hace un giro, dice, pues está hacia esa dirección con dirección hacia el sol, o sea, se mueve en dirección al sol o en contra del sol, ¿no? Y Sí, hacen pero un movimiento. también, no, perdón, perdón. Siento que también eso debe ser un sistema súper complejo porque piensa que el sol se está en constante movimiento y no es como que ellas digan, ah, llegó al tronco que tiene no sé, una hacha clavada y doy a la izquierda. Ajá, exacto. No, O sea, eso es y un lenguaje que nosotros creamos y nosotros significamos el lenguaje. pues el tiempo que tenemos nosotros solo, de alguna forma solo sirve para nosotros.
Eso es lo que me Ujú. gusta. Las abejas dan una vibración. Bueno, ahí vamos a decir que mueve su colita o se mueve ella. Y dependiendo de la cantidad de veces que se mueve, es el tiempo que les tomaría llegar volando en minutos, creo. Minutos o segundos. Creo que sí es en minutos. Lo vi en un documental y está buenísimo. Pero bueno, Ujú. en esta ocasión vamos a tocar el tema de... Ay, ¿cómo es el artista y sus obras, verdad? Separar el arte, la obra del artista. Eh, yo, yo en mi humilde opinión, yo sí creo que es mejor que... No sé si es lo correcto, pero yo lo que yo hago sí separo completamente el quién es la persona y quién es el actor o el artista, vaya. Ujú. ¿Y por qué? Mm, porque yo siento que, por ejemplo, me gusta mucho el artista, me gustan mucho sus novelas, me gusta mucho su actuación, me gusta darles mucho su música y posiblemente me caiga gordo como persona, ¿no? Ujú. Posiblemente sea un güey súper... o me sea muy aburrido, ¿no? O sea, como una persona súper tranquila. Por ejemplo, ¿has visto las fotos que de repente le toman a a este actor, el de John Wick, ¿cómo se llama? Este, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ajá, como que va en el metro y que Ajá. está, como que me cae mejor de cierta manera, como que conecto más al individuo que al artista. Porque no es una figura que veamos como algo imposible, porque él solito, yo creo que se pone en situaciones que todos atravesamos, a pesar de tener otros recursos diferentes a los que nosotros tenemos, pero al final de cuentas todos somos iguales. Exacto. No, y por ejemplo está... Ay, se me Es más olvidó. fácil generar empatía con alguien que vive en una situación cercana o parecida a la tuya, o que por lo menos eso puedes percibir. La verdad no puedo recordar ahorita algún personaje, algún actor o alguien, algún escritor, algún cantante que me mame sus películas o su forma de actuar y que sea Ujú. un maldito racista, supremacista, la verdad no. Mira, por ejemplo, hay algo muy fuerte que yo admiro de cierta manera a Hitler en la manera en la que enardeció un pueblo a base de sus discursos. De cierta manera, pudo haber sacado a Alemania del hoyo en el que estaba de otra manera, sin pedos, pero lo que él quería era súper... Una supremacía. Ujú, una manera muy violenta de recuperarlo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, alguien más que yo diga, no mames, este cabrón. A ver, tú Pues es dime. que, voy. Es que no sé, por ejemplo, ahí también en un capítulo de Creativo de la semana pasada, creo, Ujú. con Farid, con Farid Dieck, dan una narración de la Segunda Guerra y cómo, pues en realidad estas eran personas locas, pero eran personas con un poder de convencimiento, o sea, todo lo que son los nazis, no solo Hitler, con un poder de convencimiento muy cabrón, o sea. Imagina el nivel de vocabulario que tienen que tener y de convencimiento y de seguridad para poder convencer a a todo un país de, de que lo que dice es la verdad y sobre todo la verdad absoluta y si no fue a todo el país, por lo menos fue el 80% del país que se logró convencer. Hay una película que narra cómo sería este personaje ilustre de nombre Adolf en los días modernos. No sé bien cómo se llama la película, pero yo creo que se ponen. Sería como un abuelito supremacista, ¿no? En mis tiempos No, no quemábamos a lo los ponen, jotos. no lo ponen como un abuelito, lo ponen así como literal si lo hubieran traído de Alemania para acá, cuando estaba dando sus discursos en una máquina del tiempo, literal, esa es la premisa, viaje en el tiempo y lo traen aquí y lo pintan como. Y la gente, él empieza a dar sus discursos y se empiezan a reír de él, pero piensan que es un actor de método, que se está preparando para una película o algo y que no quiere salir del personaje. Ya hemos visto pues varios actores y actrices que se avientan esto. Charlize Theron para la película de Monster. Jim Carrey con una película biográfica de un comediante también se la pasaba en el papel. Jamie Foxx también se la aventaba así para la de Ray Charles, creo que se llamaba Volver al futuro. el Ah, cantante ciego. No, el cantante ciego. O sea que se quedan mucho en el papel. Heath Ledger también en paz descanse. O sea, cosas de ese estilo. ujú. Entonces, que se meten mucho en papel, entonces la gente dice, es un actor de método que está como preparándose
para una película o una obra en la que va a representar la vida de Hitler. Y, y empieza a dar sus discursos de odio, pero con las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, usando redes sociales, usando YouTube, yendo a programas como de late night shows. La película es como 2015, 2016, entonces el podcast todavía no estaba muy de moda como para que lo metieran también ahí, pero pues sí sale como, te digo, en redes sociales, en YouTube, haciendo campañas publicitarias, haciendo stand-up y todo, y con eso cierra la película que termina convenciendo de sus ideas a otras personas. Y yo creo que el análisis de esa película tal vez podría ser, o por lo menos así interpreto yo, que es que es un mensaje, aunque no esté bien direccionado, con una difusión correcta dentro de este sistema, va a terminar siendo algo que la mayoría de la gente podamos volver a creer o creer, a pesar de que ya haya pasado. Una historia se Porque, repite. ajá, porque no aprendemos de nuestra historia. Eso lo hablé yo en el monólogo de la semana pasada del eterno retorno de Nietzsche, que no, como no vemos Uf, Nietzsche. cercano las consecuencias de lo que de lo que aconteció, no cercanos esas consecuencias o no las tenemos presentes, volvemos a repetir los mismos actos que ya tuvimos antes Nietzsche, y Nietzsche. nos vale verga, no aprendemos pues de la historia. A ver, dame más información de Nietzsche. A ver si me acuerdo de algo. Nietzsche, también tiene algo que ver muy... Es de los del oscurantismo, no del oscurantismo, pero son pensadores. Su filosofía es muy pesimista, ¿no? De Nietzsche. A Ujú. ver. Sí, porque, yo hace poquito empecé a leer sobre Foucault. Foucault, creo que se llama. Sí, el Nunca, francés. nunca Michael había, Foucault. nunca había leído o sabido o escuchado algo sobre él. Y no mames, escuché como sus principales pensamientos y él justamente, Foucault, era el que decía que había que separar al filósofo de su obra. Ujú. Pero el problema es que no puede separar mucho el filósofo de su obra porque su obra es parte de su contexto histórico, de su materialismo, de lo que estuvo viviendo, como por ejemplo Hegel, el que prácticamente enseñó a pensar, es una consecuencia de su época, de lo que vivió. A ver, no tengo creo que nada Sí, escrito pues también de en Padre Nietzsche. Psicoanálisis Freud, por ahí escuché en Leyendas Legendarias cuando estaban hablando de, Ujú. hay una enfermedad que hubo en los tiempos de Nietzsche. A ver, un momentito. Pero cuando estaban comentando, cuando hubo esta enfermedad del, de la sífilis, Ujú. en esos tiempos era también cuando vivía Freud y cuando vivía Nietzsche. Ujú. Y, y comenta Freud que por en ese tiempo el sífilis era la enfermedad del amor, porque pues se pegaba muy fácil y no había como La enfermedad métodos del que, amor. que no te ayudaran para evitar las enfermedades de transmisión sexual, Ujú. ni cómo curarlos. Entonces, pues terminó, Nietzsche murió de sífilis, según lo que tengo entendido, y Freud dijo que parte de su psique estaba ido a otro lado porque la enfermedad lo llevaba a lugares de la mente que no podía alcanzar en un estado que otras personas tenían y que de ahí le pueden atribuir varios de sus, como de sus escritos y es algo que se me hace muy cabrón, güey. Pues creo que la sífilis te puede, no soy médico ni nada, pero lo que tengo No, entendido es sí, que se no. puede contagiar como que, bueno, es que no puedo decir que según yo la sífilis pues es un virus, Sí, es la enfermedad entonces del amor. como es un virus, tengo entendido que puede infectar. En México pero hay algo que se llama neurosífilis, ya cuando tienes sífilis pues, te daña neuronalmente, es como por ejemplo cuando tienes fallo hepático, el fallo hepático te puede dar algo que se llama encefalopatía, que Ujú. es es tu sangre está tan intoxicada porque no la pueden filtrar bien ni los riñones ni el hígado. Entonces, lo que pasa es que estás como si estuvieras drogado, o sea, intoxicado, pues, ¿no? Vaya. Bueno, y... Y tan sencilla que ya fue después curarse la sífilis que, por lo que escuché también en ese mismo que te comento de leyendas legendarias, es que se puede
controlar y curar con penicilina, pero pues había muchos tabús acerca de esta y pues Pues no se terminaba, como no querían hablar las cosas, porque no hay una correcta educación sexual, no se radicó y tardó en irse un rato. hablaba sobre separar al artista y su obra. Mira, yo la verdad no Ajá. investigué mucho de eso, pero Yo te puedo tirar algunos y me vas diciendo qué piensas de saber. a ver, Y ya luego concluimos. dime. Retomamos entonces con el podcast. Entonces, sobre la idea de separar a la obra de su artista, por ejemplo, te puedo decir Christian Bale, el vato que hace Batman, Ujú. El Maquinista, American Psycho. ¿Dopas bien? Arre. Simón, sí, sí, sí. No es un caso tan radical, pero pues es un muy buen actor, pero en entrevistas y en el set y hasta Ah, algunos gente del medio dicen que no les gusta tanto trabajar con él porque es un poco como mamón, grosero y prepotente, pero pues sus películas son muy buenas. uf, Ahí no sé, porque no sé qué siento pensarías. cuando lo vi en la película de American Psycho, se me hizo como una actuación muy natural de ese güey. No sé si, Pero es que también si lo ves de Batman se ve muy natural. y la O de sea, creo Batman que eso es lo que también. lo define como buen actor. También hay uno en la que se puso, no he visto El Maquinista, pero hay uno en la que se pone todo muy gordo y también dicen que es muy buena. O en esta de Ford v Ferrari, que es el piloto de Ford que ayudó a desarrollar el F40 con el que vencieron a Ferrari. También lo hace muy natural. O sea, es un actor que hace sus papeles muy natural y no necesariamente son como muy parecidos los personajes, pero pues ahí se tendría que separar la obra del artista. Sí, pues por ejemplo, güey, no nos vamos tan lejos, hay que tomar algo muchísimo más drástico y fuerte, Michael Jackson. O Ujú. el que sea el de House of Cards. Hay que también sale en American Beauty. No, no sé. Bueno, por ejemplo, vamos a con Michael Jackson. Es Imagínate si es Michael Jackson siguiera vivo. ¿Crees que ahorita la gente seguirá consumiendo su sus música. música o saldría en algunos podcasts, algunos shows, cosas así? ¿Tú crees que la gente seguiría yendo a sus conciertos? Yo creo que sí, porque debe haber gente que no le importa eso y sin nosotros también abrimos con la premisa de separar este la obra del artista, creo que seguiría, pero ahí no sé, creo que se entra en un dilema. Ujú. Pues, lo podemos dejar dentro de Michael Jackson, poner en contexto que mucha de su música puede haber revolucionó la música, la manera de expresarse y le dio voz a un sector que no tenía mucha voz ni así pues más en los viejos tiempos Ujú. y también como la expresión de y rompió también con paradigmas de la imagen masculina. O sea, hay como mucho y pues canciones y beneficencias que puedo ayudar, pero también está del otro lado todo El background. el background, es Pedófilo. pues toda la historia relacionada que tiene con la Bueno, pedofilia. por ejemplo, yo neta, tal vez nunca hubiera ido a un concierto de Michael Jackson porque tampoco soy muy fan. Ajá, no. Pero aún así escucho su música y digo, ah, no mames, qué buenas canciones, ¿no? Sí, pues, por algo Pero fue un rey del pop. si es y fue culpable de todo lo que hizo, pues la neta, pues que se vaya al bote si estuviera vivo, ¿no? No Ujú. me pondría como a defenderlo y decir, no, es que es un gran cantante, no lo metan al bote. Pues no, es como, eso es un gran cantante, pero una mierda de persona, paga lo que hayas hecho mal. Ajá. Por, Sería y como es tam- un gran cantante, ya lo que está afuera, yo por lo menos me pondría en la postura de ya lo que está afuera, ya, pues, ¿para qué lo van a quitar? Y es que, O sea, y siento que aplica para los dos lados, ¿no? Es como, por ejemplo, eres culpable de algún delito, pues págalo, no porque seas un gran cantante o un gran actor significa que no vayas a pagar. Y al revés, no porque hayas cometido un delito significa que ya no puedas trabajar, ¿no? O sea, que ya ujú, no puedas hacer películas, que ya no puedas hacer música. música. Si no quieres consumirla, pues está bien, pero
Siento que también es por imagen pública, ¿no? Sabes que si este actor sale en nuestra película, pues nos va a manchar, ¿no? O sea, porque trae problemas atrás. No, hace poquito en Star Wars salió una serie que se llamaba o sea, que se llama The Mandalorian Mandalorian. y salió una chava que sí, es Cara Dune, no sé si la ubicas, era un luchador de UFC, pero no sé si Cara No. Dune es un nombre del juego, digo, de la serie o de la verdad. Es una que sale en la de Deadpool, la mamadísima. Ah, ok. Ella. Bueno. Y lanzó algunos comentarios creo que era en apoyo a Trump o en algo de política y Disney la despidió y iba a tener su propia serie. Ujú. Y pues vale. Y la neta a mí sí me molestó porque en este sentido es como de, ay güey, todos podemos tener nuestras opiniones políticas. O sea, si yo soy pro Trump o pro republicano, pero no o pro demócrata, ¿qué te importa a ti para darme trabajo o no? Entonces eso de esa manera sí, como que sí me molestó un poco porque la neta era una buena actriz y me gustaba su personaje. Pero pues ya ni modo, se perdió. Pues es que es algo difícil de separar y hasta nosotros, no sé, en una como amistad, nunca has tenido como alguna relación de amistad en la que hagan algún negocio y sea como, ok, tengo que separar esta parte de lo que es el negocio, separarlo de la amistad y si te quedan mal con el negocio ya no ves igual como la parte de tu amistad o algo así. Es que yo rara vez he hecho negocios con amigos, pero en familia sí. Sí me Ujú, pasa mucho que, sabes que eso es un negocio y no importa que seas mi hermano, mi hermana, mi papá, mi tío, te voy a cobrar lo mismo que se lo cobraría a otra persona. ujú. Y ya, es lo único que me ha pasado. Pero creo que es algo difícil de como humano separar esa relación y ver las cosas por lo que son. Exacto. Pues mira, tocando este tema de que habíamos tocado al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿así lo voy a retomar tantito? ¿O quieres que Ujú. cerramos primero esta parte del artista y su obra? Sí, pues un poco cerrar. Yo quisiera cerrar con que no le veo mucho problema a separar y retomando la idea que estaba ahorita haciendo, que en el momento en el que nos veamos en esta situación sea como de, ok, esto no está bien, no está bien lo que hizo esta persona, pero pues también lo que, no sé, el mensaje epistémico que tiene sus obras hacia nosotros, ya sea canciones, pinturas, en el caso de Picasso, en el caso de Gandhi, pues los derechos por los que luchó a pesar de también todo el background feo que tiene detrás, ver el valor epistémico de su obra y no cancelar la parte buena, ni los cambios que pudo hacer dicha persona por la vida de otras personas. Y si les hizo bien, que qué bueno que ahí se quede ese bien y que todo lo que haya hecho mal, pues que sea castigado y cancelado y que de ahí en adelante sea una división y pues también que si es un crimen, si es un acto que amerite cárcel o crimen, o sea, que esté catalogado como un crimen, que pase pues, su tiempo de condena y tampoco dejarlo así tirado y rezagado de la sociedad por el hecho de que las personas se pueden reivindicar y pueden cambiar. Entonces, eso es viéndolo también desde un lado muy, 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 muy empático, pero pues si hay muchas obras de mucha gente porque todos somos humanos, todos las podemos cagar. La parte cuando hay algo que no está bien hecho y que es un delito y que lastimó a mucha gente, pero también la parte de la obra que verle el valor epistémico y las vidas que haya podido llegar a cambiar esa obra, porque sabemos que tanto películas como pinturas como canciones, esculturas, lo que se relaciona con el arte, mueve fibras sensibles dentro de nosotros como humanos y nos puede llegar a cambiar panoramas de la vida o cosas de la vida. Entonces, dejar la obra ahí intacta y con el mensaje positivo, tratar de dejar que no esté amarrado a la parte negativa que haya hecho la persona, el artista relacionado con esto y condenar lo malo que hizo, pero
como enjuiciarlo por eso, no a sus obras, porque yo creo como una vez dijimos que cuando que decimos su podcast, porque cuando lo dejamos en línea, en el aire, en YouTube, en Spotify o hasta donde esté, ya lo estamos dejando para que sea de sí. Somos nosotros hablando, pero es en otra línea de tiempo. Entonces, no tiene sentido. Es algo que ya es de sí, ya no es nuestro, es de sí. Entonces, que se quede ahí. Y que si ahí se va a quedar, que mejor dé valor en lugar de quitarlo y que la persona pague por se haga responsable de sus actos. Esa sería como mi conclusión. Pues es que yo como de una manera muy sencilla es como, no porque escuche la música de Michael Jackson me voy a volver un pedófilo. No porque lea el libro de Mein Führer, no, creo que se llama Mein Führer. No, Mm. Mein Kampf, ¿no? Mi lucha Y lucha, ajá. de Hitler me voy a volver un supremacista. A ver, dime otro. No porque lea el libro de alguna persona que se volvió adicta a las drogas, me voy. Ah, no porque hay un libro que acabo de leer que se llama El hijo de la guerra, es sobre la historia de los Zetas. No porque lea la biografía de los Zetas me voy a volver Un un narcotraficante. asesino. No, ni, güey, ni se dedicaban. Bueno, sí se dedicaban al narcotráfico, pero lo principal que hacían ellos era matar, levantar y torturar. Eso es lo que les mamaba a ellos, güey. Ellos, no mames, ese libro estuvo bien fuerte. Pues tal cual, o sea, en esa época, los Zetas. El Zetas viene por el uniforme de gala que usaban en el ejército, que era el azul. Azul Z se le ponía. Porque los militares, muchos no sabían escribir, entonces azul lo escribían con S. Entonces un alto mando puso azul Z, para que sepan que azul se escribe con Z. Tal cual los líderes, los personajes de este cártel, pues prácticamente fueron entrenados en Estados Unidos por militares en un fuerte que se llama el Fuerte Hood. Es más, hasta ahí estuvo un militar también del grupo de aeromóvil de fuerzas especiales que peleó contra los zapatistas. Después de que tuvo su retiro aquí en México, se fue para allá, fue reclutado ahí mismo en el Fuerte Hood, entró a la caballería y fue a pelear a Irak, a Afganistán y a Irak, creo. Y en ese fuerte, o en ese cuartel, entrenan a las personas para, vamos a decirlo así, para torturar. Les enseñaban a torturar, güey, y a mantener a las personas vivas para que siguieran sufriendo. O sea, te decían, ¿sabes qué? Les enseñaban a torturar con puercos. Les daban un puerco y le decían, saca de las pezuñas, échale vinagre y quiero que lo estés torturando toda la noche, pero lo quiero vivo mañana. El, el curso se llamaba interrogatoria militar, güey. Entonces todo lo que hicieron los Zetas de cortar cabezas, de que les cortaban una mano y todas esas mamadas que empezamos a ver, güey, fue porque lo aprendieron de los militares más letales que había en Estados Unidos. Y la violencia que estamos viendo ahorita en nuestro país es porque el cártel del Golfo contrató a los Zetas y le dijo a los Zetas, a este grupo, que contrataran más ex policías y ex militares para que cada uno armara su cuadrilla. Y lo que hicieron otros cárteles fue contratar ejércitos de Latinoamérica, ya sea de Belice, El Salvador y así, de Estados Unidos también. Trajeron de Medio Oriente y aquí mismo en el cártel de los Zetas trajeron caiviles. Entonces toda esta violencia que vemos, güey, que se vivía en Tamaulipas, en el norte, eran soldados contra soldados, güey. Es que no es lo mismo un miliciano contra un militar, o sea, el miliciano vale mierda, güey, pero un militar contra un militar, o sea, están entrenados al mismo nivel de cierta manera. Y esta violencia que vivimos ahorita pues fue prácticamente porque eran militares contra militares. El libro está muy bueno. Tal vez en algún podcast hablemos de ese libro, pero estuvo muy fuerte. Se llama El hijo de la guerra. Está buenísimo, güey, está fuertísimo. Y lo que quiero llegar es que tú escuchas historias de ellos, güey, y no mames, como yo a veces digo, ¿cómo puedo empatizar con ese cabrón? Ese güey es un asesino, pero hay cosas que tú dices, wow, no mames, o sea, yo haría lo mismo. No en ese sentido de descuartizar y así, pero hay una parte en la novela donde al que el que está contando como quien dice su historia, violan y matan a su novia, güey, y descubre quién fue. Y obviamente todos, en cuanto dañan o le hacen daño a alguna persona que queremos, familiar, pareja
o amigo, queremos justicia, ¿no? Y queremos que el Estado de cierta manera haga justicia. O de alguna manera, sí o sí, que quisiéramos tenerlo de frente para ponerle una putiza, ¿no? De esa, yo creo que nadie va a decir que no. El Entonces, Papa Juan Pablo II, el que cuando le dieron un balazo, lo primero que hizo fue ir a perdonar a su... bueno, es que el Papa es el Papa. El Papa predica con el ejemplo. Bueno, yo al chile no, o sea, y lo que pasa en ese libro es que Ujú. agarran a este cabrón que la violó y la mató, y pues le dan, ya te imaginarás qué le hicieron, güey. Entonces yo en esa parte dije, ay, al chile yo también hubiera ido a buscarlo, pero no lo hubiera destazado ni nada de eso, o sea, le hubiera puesto una putiza. Y luego Oliver lo botaba, no sé, a las autoridades o algo así, güey. No, o sea, no hubiera hecho lo que hicieron, ¿verdad? Pero de cierta Ujú. manera digo, güey, no cambia mucho lo que yo hubiera hecho a lo que, o sea, obviamente ellos le quitaron la vida, pero los medios serían lo mismo, o sea, hacerle daño a ese cabrón porque quieres hacer justicia por tu propia mano, o sea, esos güeyes estaban locos, ¿no? Obviamente Pero ya, justificas también tu idea de justicia con venganza. ajá, Más bien tu idea de venganza con justicia. ajá, o sea, para mí la justicia sería mi venganza, entonces digo, güey, no, y hay muchísimas cosas, güey, que tú dices, verga, güey. No estamos tan lejos de ser locos, güey, la neta. O sea, tú escuchas su historia y es una historia que tú dices, válgame. A cualquiera nos pudo haber pasado. Ajá, que dices, ahí es la parte donde entra la empatía al extremo, que dices, si yo estuviera en esa misma situación, ¿cómo estuviera actuando yo? Porque actuamos por sobrevivir. Sí, güey. No, pues, no, creo que es de los libros más fuertes que he leído y es como de... ¿cómo explicarlo? Ya hasta se me fue lo que te iba a decir. Te iba a decir. Sí, exacto, es como de si yo hubiera estado en esa situación no me quedaba de otra más que hacer eso, si no yo moría, ¿no? Ujú. Y no es que simpaticen todos los delitos que hicieron, o sea, yo siempre odié a ese grupo llamado los Zetas, o sea, yo siempre escuchaba de ellos y era, güey, no mames, ¿cómo pudieron dejar el ejército? Qué asco. Pero luego te das cuenta, es que el libro está muy bueno, no quisiera spoilearlo, después les voy a contar. Te das cuenta que todo ese pedo fue culpa del gobierno y punto. El gobierno los puso ahí, prácticamente el gobierno les dijo, toma, haz lo que quieras con este estado. Prácticamente fue lo que pasa. Y sí, o sea, y es como te das cuenta que te los pintan de los más malos y de lo peor, pero no dejan de ser seres humanos. Y no se puede ir lo que tú dices, esa empatía de, pues, somos seres humanos y, pues, no, te das cuenta, pues, ¿no? Todas sus acciones son de las más inhumanas, pero al conocer su historia, dices, verga, pues es que es una persona como yo. Y nada, eso era todo el tema que, con eso quiero cerrar. Pero es que también por esa parte, si le creamos una narrativa o A los conocemos la malos, narrativa de los de lo que malos. está pasando en una historia, ¿hasta qué punto la podemos llegar a justificar? Ujú. Mira, En el, dime, dime. vamos a poner este ejemplo de esta historia. ¿Qué harías si yo te dijera que Estados Unidos es el... Por Estados Unidos ha pasado todos los conflictos que hemos vivido hasta ahorita. Yo, desde mi persona, pues no visitaría Estados Unidos y pues no podría decirte que no voy a simpatizar con un ciudadano estadounidense, Porque ellos no tuvo nada que porque, ver. ajá, ellos no tuvieron nada que ver y si tuvieron, tampoco sé el contexto de su historia. Lo único, desde mi trinchera, creo que lo único que podría hacer sería yo no apoyarlos Ujú. y no estar frecuentando su país y no sé, no consumir lo que producen, a pesar de que es Esa... demasiado, pero Pero tú me la creerías si yo te digo que tengo fundamentos para decir que Estados Unidos es el villano de toda la historia. sí, pues sí, lo fundamentado y no es por nada, pero pues hemos visto que no es tan ético Mira, por ejemplo, como país a lo largo de la historia. ajá, Obviamente te podría decir que sí, pero hasta nosotros solitos, por lo que vemos en las películas, porque te lo venden como es el lo que héroe. consumimos, Te lo venden como el... no sé, de cierta manera los justificamos y decimos, ah, ok. Ujú. Pero te lo venden como un héroe, ¿no? Que ellos van a la guerra para liberar a los oprimidos. Ujú. Pero quiero retomar el tema que tú tomaste la semana pasada.
Ok, Y, si quieres podemos partirlo en dos, o sea, este podcast en dos. como O lo quieras. dejamos corrido. Bueno, Échalo corrido, no, no está tan largo. el chiste es en... Voy a irme a la Segunda Guerra Mundial. Voy a irme a los 1930, a la Gran Depresión. Ok, acaba la Primera Guerra Mundial. Eso fue creo antes en los 20 por ahí, creo. Acaba la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, Francia y bueno, los aliados, los victoriosos de la Primera Guerra Mundial le ponen ciertas restricciones a Alemania. Restringen su ejército, les quitan territorio y tienen ciertas multas que pagar, ¿no? Pero Ujú. como quedó devastada Europa por la Primera Guerra Mundial, el campeón industrial o la gran potencia industrial próxima o que se va a dar es Estados Unidos. ¿Saben qué dicen? ¿Saben qué? Yo les produzco todo. Yo les voy a producir todo, pero quiero que usen mi moneda como reserva internacional. Ok, está bien. Entonces Estados Unidos empieza a producir y se le llaman los felices 20, ¿no? Esa década de gran auge, que todos tenían dinero, todo les iba muy bien. Y entra lo que es 1930, que es la famosa la Gran Depresión, que duró prácticamente 10 años. 10 años duró la Gran Depresión. ¿Qué pasa? No hay dinero. El gobierno de Estados Unidos se me olvidó, quiero que era Roosevelt. Roosevelt, el presidente en aquel entonces, no me acuerdo. Le pide a todos los estadounidenses que le den su oro. En estatutos le dicen, ¿saben qué? Quiero que todos vendan su oro por ley. Y cierra los bancos, es un desmadre pues para tratar de tener el miedo. Y entonces ya no, cuando se para Estados Unidos por la Gran Depresión, deja de importar las materias que necesita Europa. Y las multas y los impuestos, como quien dice, o sea, cuando deja de haber un insumo y entra poquito, tienen que aumentar los impuestos, ¿no? Tienen que aumentar el costo porque es menos y hay mucha demanda. Digo, hay mucha demanda y poca oferta. Entonces a Alemania le toca pagar más impuestos y un chingo de cosas. Y ellos dicen, ¿por qué estamos pagando lo que un país de otro continente hizo mal, ¿no? Que Ujú. fue crear una burbuja financiera. Y ahí fue cuando Hitler sale con sus primeros discursos de nosotros no vamos a pagarles ni un centavo más y la chingada. Alemania es fuerte, Alemania se puede levantar, Alemania... Y yo creo, y la Gran Depresión en varios documentales lo marcan como el principal detonante para que los alemanes tuvieran una mayor aprobación hacia los discursos de Hitler. Entonces, de cierta manera, la Gran Depresión fue una causante de la Segunda Guerra Mundial, porque aparte de las humillaciones que habían sufrido los alemanes y de las altos impuestos y todo lo que se veía, fue un detonante. Creo que hay una frase que dice, a la gente no le quites lo que le gusta porque si no se va a levantar en armas. O sea, puedes meterte con lo que tú quieras, pero no te metas con su diversión. No me acuerdo de algo así. O sea, que a la gente no le importa si, sí, te robaste tanto dinero en hacer esta construcción. Ah, no me importa. Pero cuando te metes con algo que de verdad necesitan o de verdad les gustan, ahí es donde la gente dice, ¿sabes qué? Al chile te puedo soportar todo, menos que me quites el internet, suponiendo en esta época, ¿no? Ujú. Y pues de ahí no nos vamos muy lejos, nos vamos a la guerra de Vietnam, que fue una guerra para evitar que la Unión Soviética tome control de Asia. Y también luego viene la Guerra Fría, que es evitar que la Unión Soviética o que el socialismo tome el control de Europa o de otros países, ¿no? Luego viene la guerra de Afganistán, que es lo mismo. Estados Unidos ve que el Rusia se mete a Afganistán y dicen, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a permitir que esos comunistas conquisten ese país y mandan un ejército. Viene la guerra de Irak, viene la guerra contra Afganistán otra vez, que esta vez es contra el terror. Y un chingo de cosas y nomás, y Estados Unidos solamente se ha dedicado a desestabilizar países. Aquí en México prácticamente desestabilizaron cuando fue la guerra de los contras acá creo que fue en Belice. Era que, es que se creía que iba a ser un gobierno comunista, entonces ellos mandaban armas a estas personas para que se armaran y pelearan contra un régimen comunista y nunca pasó. Por eso Latinoamérica está lleno de armas americanas, porque Estados Ujú. Unidos se las dio. Aquí con las drogas, ellos usaban las drogas para financiar los proyectos de la CIA. Y un chingo de mamadas que hizo Estados Unidos. Ah, pero no vaya a ser que Rusia intente recuperar un territorio que antes era suyo, porque ahí sí se meten los perros. Y eso es lo que te quería contar ahorita.
de lo que Ujú. está pasando ahorita. No sé si tengas algo que decir de lo que te conté. Pues es que al final, queramos o no, se proclama, la historia la van a contar los ganadores. Y aunque nadie más los reconozca como ganadores, ellos se pueden llegar a proclamar como ganadores, como, como esto, y ellos van a contar las historias y sabemos que son los que por lo menos más espectadores tienen para contar sus historias. Cuéntanos historias. Y como te estaba diciendo, si una narrativa tiene, aunque no sea la verdad, tiene un mensaje de difusión correcto, como lo estaba hablando con la película de Hitler traído al presente, este, un mensaje de difusión correcto y suficiente como respaldo, aunque sea puro humo, se va a creer que es verdad. Por ejemplo, la guerra de Vietnam. Esa guerra no Ujú. se perdió porque Estados Unidos no tuviera el ejército, el poder. Se perdió porque la gente empezó a decir, ¿saben qué? No queremos guerra. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué estamos financiando con nuestros impuestos la guerra? Y por eso se Pues es canceló. que sí no tiene sentido, la guerra no tiene sentido. Entonces, eso es, tú tienes que convencer a tu pueblo de que eres el bueno y que tú no vas a ir a hacer la guerra, sino ellos están haciendo algo injusto y tú vas a ir a llevar libertad. Por eso fue, ¿alguna vez has escuchado esta historia de que el 9/11 fue planeado? Siempre. ¿Y tú crees que fue planeado? La verdad no tengo ningún fundamento para creer que fue planeado, pero tampoco para creer que fue un ataque. Si a mí O me sea, preguntas, ujú, está muy feo nada más, quiero pensar, y todos, que creo sí, que sí fue un ataque terrorista. todos queramos, bueno, a mí me gustaría creer, de verdad, pero me gustaría sí estar 100% seguro, decir, sí, eso fue un ataque terrorista, pero hay un 60% de mí que dice fue planeado por el mismo gobierno estadounidense. Es Ujú. que la cantidad de miles de millones de dólares que ganó el Congreso y algunas cabecitas del gobierno de Estados Unidos por esa guerra. Uy, las industrias armamentistas, güey, la cantidad de dinero que ganaron, güey, no mames, o sea, y tú te pones a pensar, ellos se dieron cuenta que después de Vietnam dijeron, si el pueblo no está de nuestro lado con la guerra, no la vamos a armar. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor? La gente atacó, los japoneses atacan Pearl Harbor y los americanos dicen, voy a pelear porque nos atacaron. Es muy conspiranoico decir que fue planeado, pero no mames. Justa, hay una parte que sí no la creo para nada. Hay el vuelo que según se chocó por del ataque del 9/11, habían mandado los F-20, creo que en ese entonces F-22, si no es que eran otros aviones, a ese avión y dijo, no, pues dispárenle si no lo pueden, y si ven que va a impactar alguna parte importante. ¿Qué pasó? Nada más dije interceptar, o sea, Ajá, bueno, sí, interceptar. Y mucha gente en un vecindario dijo que escuchó que los aviones hicieron las detonaciones de los misiles. Pero ujú, las noticias o la historia real o la que se cuenta es que un grupo de americanos se pelearon o defendieron el avión en contra de los terroristas y ujú. perdieron el Algunos control del avión. pasajeros. Ajá, y cuentan que esos pasajeros fueron héroes, sacrificaron su vida por su país. Entonces, ¿qué hace eso en los jóvenes o en las personas de Estados Unidos? Les mueve algo, les mueve su patriotismo, ¿no? ¿Sabes qué? Esas personas murieron por la patria. Yo no me voy a quedar sentado, güey. Y no mames, te lo juro que tú ves la propaganda de Joseph Goering, o Göring, de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y dices, sí, este hijo de perra. Qué bien manejó el marketing para que los alemanes siguieran apoyando la guerra. Y luego te mueves a Estados Unidos y dices, no creo que Estados Unidos haga eso, porque Estados Unidos es el bueno. Pero si nos vamos a ver la historia, yo siento que el malo siempre y siempre ha sido Estados Unidos. Yo creo, yo digo, pues. Pues es que sí también está en las campañas de propaganda del tío Sam. Y también se vio en la película te lo venden en la película de Don't Look Up también, cuando en la película de Don't Look Up, ¿Cuál es esa? la del meteorito, tú también ya la habías comentado. Ah, sí, sí, sí. Ah, no Ajá, hemos que te hablado de esa venden aquí, que, ¿verdad? ¿eh? No hemos hablado de esa aquí. Sí, yo hablé la semana pasada y tú hablaste en Año Nuevo.
Yo todavía no la veía en Año Nuevo cuando tú hablaste, pero yo la vi y luego hablé de ella la semana pasada en el que subí Ah, luego como vamos a hablar de meme. esa, está muy buena. Es muy buena. Dale, dale. Pero a lo que voy es que ahí también te lo venden te dicen que para la misión necesitan un héroe, necesitan una cara para respaldar el DS, Ujú. para que de esta manera puedan seguir invitando a su pueblo a que siga Unidos al la carrera ejército, armamentista. apoya Ajá. nuestro brazo armado. Ajá, apoya nuestro brazo armado. Y también eso creo que es una idea intrínseca de la película de las del Día de la Independencia, donde sale Will Smith, Ujú. que también vienen los aliens y dicen, no, pues un piloto kamikaze que se aviente y es militar y no la pinta así. También por eso existe Capitán América, Hal Jordan, que es Linterna Verde. ¿Tú O sabías sea, que el ejército americano, o sea, la película de American Sniper, la de 13 horas, la de Morph, la de The Survivor, la de Dos ujú, Strong, la de la Soldado etapa del Soldado Anónimo, Ryan, ¿eh? la del Soldado Ryan. La de Soldado Ryan, la de Castillo, todas las películas que tú ves de militares o así, por ejemplo, Zona de Guerra, el ejército americano invierte dinero en esas películas porque es su forma de propaganda. No, y no dudo es que en los videojuegos también, o sea, es su propaganda. Es como de, ven, únete, la guerra es divertida. La guerra es divertida. La guerra es La como guerra, los videojuegos, la guerra es como, como las películas. la guerra es poética y es una historia de amor. Ándale, eso, ese tipo de cuentos te venden. Pero luego ves aquí vivimos una guerra. Vivimos esta guerra donde dos cárteles se agarraban a balazos y la gente moría en el fuego cruzado. Eso es la guerra. Realmente el no salir de tu casa por miedo a que te asesinen o que dos cabrones empiecen a agarrar a balazos. Ver militares en la calle. Tener miedo de que en algún momento explote una bomba o que quemen el casino o el antro donde estás porque no pagaron la cuota. Eso es una Pues guerra. es, pues es que eso también es la guerra, no en Estados Unidos, pero sí la que Estados Unidos va a hacer a otros países. Exacto. En otros países también sales y tienes miedo de ese mismo, ¿cómo se llama? Y tal vez se me vea muy hipócrita de mi parte no decir que la guerra es mala y la chingada y me gustan mucho las armas y todo eso, pero Te gusta la vida militar. ujú, pero pues no porque te guste significa que la vas a hacer, ¿no? O sea, me pueden gustar las armas, pero no por eso significa que quiero salir a combatir. Y es algo muy fuerte que tiene Estados Unidos, como no porque nos mamen las armas significa que vamos a ir a combatir, Pero sí queremos, pero si queremos. Bueno, quería tocar el tema, o bueno, me preguntado sobre el tema de Ucrania y Rusia, ¿no? sí. Más o menos Que me platiques qué está pasando. como más o menos qué sabes o qué has escuchado. Nada más vi que pedo, que porque se están poniendo intensos y vi gente que preguntaba, oigan, ¿creen que esto afecta a las criptos? Y Ah, ya. ¿te O sea, acuerdas? andan ceros para que me expliques. ¿No te acuerdas del 2014 que hubo una guerra, de la guerra de Ucrania o que Ucrania estaba en guerra? No sé si te acuerdas, 2014, 2015 por ahí, una noticia que has escuchado. No me suena. Bueno, en 2012, 2014, por esos años, bueno, desde hace mucho tiempo, Ucrania pues, es un país independiente tal cual, pero Rusia ha querido adjudicárselo como Alemania a Polonia. Ok. La misma historia, la misma pinche historia. Es más, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial se está repitiendo en estos momentos. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Espero no equivocarme de territorio. Según yo, a lo que recuerdo era los nazis o Hitler quería Polonia. Sí. Pero si invadía Polonia iba a haber pedo, iba a haber guerra, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que el primer ministro inglés, que fue antes de Winston Churchill, firmó un tratado donde él quería evitar la guerra. Entonces dijo, ¿sabes qué, Hitler? Si tú quieres Polonia, te vamos a dejar que tengas la mitad de Polonia. Y ya con eso te puedes aplacar. Y dijo Hitler, Simón, denme la mitad y se acabó. Y Hitler nada más aprovechó para quedarse todo Polonia. Lo que está pasando aquí en Ucrania y Rusia y Crimea es que Rusia quiere devuelto Ucrania, pero la mitad de Ucrania son ucranianos, hablan ucraniano y se sienten o se identifican con ucranianos. ¿Cómo? Y la otra mitad, la que está más pegada a Rusia obviamente, se identifican con el idioma ruso y con los rusos. Y está una isla pequeña que se llama Crimea. Esa isla
vamos a decirlo que ya le invadió Rusia, pero se dice que hubo votaciones y que Crimea votó por ser parte de Rusia, pero nadie la reconoce como parte de Rusia. Hay otras historias que dicen que Vladimir Putin mandó desestabilizadores destabilizadores, o sea, Estabilizador. personas con armas a tomar las calles y tomar la casa de gobierno como decir algo, ¿no? Y que esas votaciones fueron como forzadas, es como de, vota por esto o te disparo. Eso dicen pues, no sabemos, yo no vivo allá. Entonces Crimea es parte de Rusia. Lo importante de Ucrania es la posición geopolítica que tiene, que está muy cerca de la Unión Europea, pues, de Europa, pues vamos a decirlo, en el Mar Muerto, creo que se llama, sí, en el Mar Muerto, y tiene acceso a muchos canales para que tenga una alta influencia, como quien dice, de comerciar. Es una Ujú. puerta, es la puerta principal o una de las principales puertas de Europa para Asia. Ok. Rusia quiere de nuevo Ucrania. En 2014 invadió la mitad. Así te lo pongo. En 2014 Rusia ya entró a Ucrania, invadió la mitad, pero lo que se decía es que la misma gente de Ucrania, los que se identificaban como rusos, se levantaron en armas para independizarse. Eso se dice, pero en realidad lo que mucha gente dice es que Rusia les dio armas y armamento, tanques y cosas así, a los separatistas o a la gente que vivía ahí, que vamos a suponer Agentes de caos. que no mandó militares, ajá, para que se levantaran en armas. Y entonces es la guerra de Rusia contra Ucrania. Ucrania no tiene la posibilidad de ganarle a Rusia, no, ni un poco. O sea, Rusia tiene un ejército hijo de su puta madre y Ucrania no tiene un ejército para combatir. Así, si se arma una guerra duran 4 semanas. Así están las estadísticas. Lo que pasa también es que Ucrania se iba a unir a la OTAN. Pero para ser parte de la OTAN tienes que invertir una cantidad muy grande de tu PIB a tu ejército. Vamos a decir que la OTAN se creó para combatir a la Unión Europea. Digo, a la Unión Europea, a la Unión Soviética. La OTAN es el grupo o la organización de países que estaba dispuesta a luchar con la Unión Soviética si es que se les ponía pendejos. Lo que Vladimir no quiere es que como Estados Unidos tiene muchas bases... ahí te va, güey. En la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, sí creo que sí, Roosevelt, le dio 140 tanques, o no me acuerdo cuántas cantidad de tanques, se las dio a Winston Churchill para que pelearan en África. Ujú. Y este presidente dijo, ¿sabes qué? No me pagues, solo permíteme tener ciertas bases militares en tus puertos y en tales puertos que controlas durante 100 años. O sea, Estados Unidos siempre ha tenido ejércitos en Europa. Y ahora quería meter más militares no sé si directamente a Ucrania o a un país cerca. Y Rusia dice, espérame, o sea, estás en mi frontera, yo no quiero tu ejército cerca de mi frontera, eso es una amenaza para mí. Es como si yo, y por eso salió esa noticia, es como si yo pusiera misiles y una base militar en Cuba y otra en México. O sea, no mames. Y eso es lo que yo te digo, este conflicto es porque Estados Unidos está metiendo sus pinches narices en cosas que no le importan. A la verga. Cáigale, perro. O sea, ¿qué te importa, güey? Es Europa, que lo resuelven los europeos. O sea, Ucrania ni siquiera es parte de la OTAN, güey. ¿Por qué se meten en eso? Lo tendría que resolver la ONU, pero la ONU está sacándose los mocos con otras cosas. La neta. Rusia se va a quedar con Ucrania, quieran o no. ¿Por qué? Porque Rusia y China son aliados, güey. Entonces, si China dice cierro mis fronteras a Estados Unidos y Europa, güey, todo lo que consumimos nosotros viene hecho en China. Güey, nuestros procesadores gráficos, los celulares, güey, los automóviles, los productos como los envases, güey. A ver, dime otra cosa que venga de China. Güey, la miel, La maquinaria. mucha comida también viene de China, güey. El ajo, yo no sabía que la mayor exploración de miel y ajo viene de China, no mames. La maquinaria La maquinaria, güey, para es... poder producir cosas. Entonces, ¿por qué crees que no han atacado a Rusia, no le han hecho nada a Rusia? Porque Rusia y China son aliados. Entonces, si algo las pasa a Rusia, China cierra sus puertas y a la verga no les vendo nada, putos.
Y me vale porque yo tengo una economía planeada, o sea, mi economía no es como la nuestra, ella es planeada. Si este año vamos a crecer 5% se va a crecer 5% no me importa cuánta gente tenga que matar. Prácticamente así funciona China, güey. Y Rusia, pues también es un país muy totalitarista, por eso prohibieron cripto. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieras? Güey, no puedo creer cómo en este pleno siglo sigamos, sigamos teniendo unos conflictos tan grandes y que te puedas seguir moviendo cosas de territorio cuando las preguntas correctas que creo que se deberían de hacer sería al pueblo y que el pueblo decida, porque ellos son los que se van a identificar como tal. Y si la mitad de Ucrania se siente ucraniano y la otra mitad se siente ruso, Pues que se pues divida. que se partan a la mitad. Ajá. Ah, te digo Que por les qué den no. una ciudadanía que Eh, sea de esta parte y evitar este conflictos armados y también evitar que se cierren las fronteras comerciales, porque si de por sí estamos viviendo en una época en la que nuestra economía a nivel mundial no es la más óptima y ahorita todo está subiendo, excepto los salarios. Está, todo está subiendo excepto los salarios. No se me hace correcto que también se vayan a poner bloqueos comerciales solo por un poder de egos entre países que no tiene sentido sus peleas. Güey, pues justamente eso es lo que más me emputa, güey. O sea, la gente sale afectada directamente. Güey, y ¿sabes por qué no quieren? Porque si Rusia controla la mitad de Ucrania, es que por ahí pasan gasoductos de gas, güey, que alimentan directamente a Europa, bueno, directamente a Alemania y pues de ahí a Europa. Entonces, si tú les quitas el gas, pues entonces como de los vas a dejar sin calor pues en invierno, ¿no? Y aquí es donde, por eso Rusia quiere toda Ucrania para controlar eso, pero Rusia está haciendo un ducto por el mar para que le llegue directamente el gas a Alemania y ya no necesitar a Ucrania, pero Ucrania dice, güey, si haces esto, me vas a dejar en la ruina, porque no sé, creo que el 70 o 60% de sus ingresos vienen del gas natural. Y es como de, güey, es que esto es por el puto dinero. Es Puta. como si aquí nos cerraran en México que no nos dieran permiso de exportar nada de comida, o sea, que nos cerraran como la parte de la agricultura y ganadería, estarían tumbando en la base de la Sí, economía güey. mexicana. Pues fíjate, y yo me pongo a preguntar, el presidente Vladimir Putin y el presidente de Ucrania y los directivos de la OTAN, ¿de verdad están pensando en el pueblo, güey? Pues no, güey, están pensando en los bolsillos de sus principales personas más ricas. ¿Sabes qué? Este güey dice, pues si pueden ese gasoducto a mí me benefician porque ya no pago intermediarios, ¿no? O sea, Ujú. solamente y benefician a los más ricos o a la élite política y a la élite monetaria. Y eso es lo que más me emperra, güey. O sea, las todas dijeras, ay, güey, es que te puedo decir, güey, agárrense a balazos, láncense bombas, güey, mátense hijos de su puta madre. No, no, hombre, Pero aún así afectas a las personas. Pero en una guerra, pues como no, los vas a matar. espérate, pero en una guerra económica, güey, te llevas a todos. Por lo menos, si ahorita gastáis una bomba allá, güey, pues nosotros estamos a salvo, ¿no? Pero si es una guerra económica de que, se cierro puertos, si no, güey, nos chingan a todos. A todos, güey, en todo sentido. Y eso es lo que las guerras económicas son más peligrosas que las guerras de balazos, güey. Pues es que el problema también es que siento que una guerra de balazos incluye también una guerra económica, porque no vas a tener tiempo de estar ay, deja abro mi puerto para cargar este contenedor y mandártelo, ahí te va. O para estar transportando gas natural por tus carreteras. O sea, sí, como que no se interrumpen tanto las transacciones. Pero, no, es que es una estupidez, una guerra, güey. Es mucho recurso en armas, mucho recurso en algo muy estúpido. Si todo es, Muchas vidas que van a salir perjudicadas y esas valen verga, porque desperdiciadas, esas van a pelear, no es cierto. pero deja tú, Dale a los o inocentes. sea, ajá, la gente inocente, la gente que dice que piensan que quiero apostar porque somos más humanos que decimos, verga, güey, la guerra no tiene sentido, a humanos que decimos, pues hay que solucionarlo con unos buenos putazos. Quiero pensar que somos más de los que pensamos que no, que sí. Yo Entonces, personalmente creo que no va a haber guerra.
O sea, entre Estados Unidos y Rusia no. Entre Ucrania y Rusia sí. O sea, Ujú. va a haber una masacre terrible. Posiblemente, posiblemente. Yo creo que no va a haber una guerra. Es muy peligrosa una guerra hoy en día. La tecnología que hay hoy en día es terrorífica, güey. No, 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 no. Si la de la Segunda Guerra Mundial era terrorífica, güey, no me quiero imaginar Lo que Un avión fue. polivalente, güey, sobrevolando tu ciudad. Cuando apenas escuchaste el avión pasar, ya explotaste. Eso es lo que sí da terror. Y yo creo que no va a haber guerra porque hay armas tan sofisticadas de cada lado que yo preferiría mejor... eh, no, güey, no creo que haya guerra, la verdad. Yo no creo. O sea, entre Ucrania y Pues, Rusia sí, pero que Estados Unidos mande su ejército y la verga, no creo. pues es que es una pelea de egos gigante en la que dicen, ah, mira lo que puede hacer mi arma, y mira lo que puede hacer la mía, y mira lo que puede hacer la mía. Entonces, no sé, no le veo caso a que se siga desarrollando tampoco armas, armamento, y probablemente si se dejara de investigar en la carrera militar y también se dejara de preparar ejércitos, podríamos disminuir mucho ese riesgo. Güey, yo justamente estaba leyendo algo sobre... ¿Ah, vas a decir algo más? No, 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 dime, dime. Justamente estaba investigando sobre lo que era una recesión y cómo prepararte para una recesión, que posiblemente vamos a vivir una recesión, posiblemente. El chiste es que te decía que había que tener cierta cantidad de, por ejemplo, oro, plata y así, otra parte en bonos del gobierno por si era inflacionaria o flacionaria, creo, y Deflacionaria. y un tercio en efectivo, porque ahí ya tú puedes decidir si iba para abajo, o si iba a ser inflación o iba a ser deflacionaria. Algo así entendí. No soy muy letrado en esto. Y te habla sobre una moneda mundial, que en dado caso de que esto pasara, la única solución es que se generara una moneda mundial y que ya no fuera la Reserva Nacional, sino una moneda mundial. Y yo dije, verga, Bitcoin. Pues Bitcoin, güey, no se me ocurrió otra, güey. Es más, si todo el mundo usara Bitcoin y le quitáramos el poder a los gobiernos y a los bancos, güey, ¿quién financiaría las guerras, güey? Se financian las guerras porque pagas impuestos y el gobierno dice, oh, pues el 80% va a ser para la carrera armamentista y lo demás para gastos públicos. Pero la mayoría para la guerra, güey. La guerra se financia con el dinero de los impuestos. Entonces, si tú Pero es que usaras... también, Ujú. también ya habíamos dejado la partida de que para que todo se pudiera manejar en Bitcoin tendríamos que ser mínimo un mundo que todos tuviéramos acceso a una computadora y a los conceptos básicos de cómo funciona esta economía. Sí, pero vamos empezando por los países que sí tenemos la oportunidad. Vamos empezando con los países grandes. Vamos empezando con la gente que sí manejamos. Vamos a decirlo. Una persona que no tiene una computadora o que no tiene un celular, muy difícilmente va a también tener dinero. O sea, se escucha bien culero, pero es real, ¿no? Muy difícilmente va a tener una cuenta de banco. Muy difícil va a tener más de 10,000 pesos en su guardadito, ¿no? Pero, y principalmente muy difícilmente va a pagar impuestos. Pagan impuestos las personas que tienen cierto poder adquisitivo. Y de esas personas que pagan impuestos, de ahí esa cantidad va a financiar guerras, güey. Si hubiera una moneda descentralizada, como lo son las criptomonedas o en este caso Bitcoin, tú no le estarías dando el dinero ni al gobierno ni a los bancos para que dejaran de financiar guerra. A ver, agárrense a palos, hijos de su puta madre. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿cómo se van a agarrar? Se agarran o sea, la guerra está porque quieren probar sus nuevos juguetes, güey. Quieren probar sus bombas, quieren probar sus aviones. Entonces, como de, a ver, putos, agárrense a palazos. Sí, Y... pues sí, pero a la Ujú. idea de que nazca una nueva moneda descentralizada me gustaría más que sea una moneda que no sabemos qué tanto esté controlada ya por gente que ni siquiera conocemos bien su historia porque no sabemos, es descentralizada, pero no sabemos su historia, no sabemos quién la creó, ni si hay una mano que puede estar moviendo detrás de eso. Bueno, mira, lo bueno de Bitcoin es que no importa quién la creó. O sea, como quien dice, las reglas ya están escritas. ¿Has leído o has visto el white paper? No, Ahí vienen todas las reglas, o sea, cómo funciona Bitcoin y cómo va a funcionar y esto se cumple porque ya está hecho el algoritmo.
Ya está hecho, Ujú. ya no hay nadie que las crema. Si quieres usar otra criptomoneda con parecida a Bitcoin pero con otras reglas, adelante. Pero Bitcoin, en cuanto salió el white paper y se lanzó el algoritmo, no se ha modificado nada. Así tiene que funcionar y así va a funcionar. O sea, sí te entiendo con lo que tú dices de que posiblemente ahorita muchos fondos de inversión o algunos países o algunos bancos tienen una gran cantidad de Bitcoin Pues la reserva del Salvador está en Bitcoin ya. y ellos pueden manejar el dinero a su gusto. Pero lo pueden manejar, ¿por qué? Porque Bitcoin como tal, Bitcoin, no tiene un valor en el mercado mundial. No, no, pues no puedes pagar aún en Bitcoin, solo muy pocas gentes te las aceptan. En el momento de que se acepten Bitcoins, sí o sí, esas personas tienen que empezar a usarlo, no se lo pueden quedar. Es como Ujú. si ahorita, vamos a compararlo con el oro. Ahorita vamos a suponer que el oro no tiene valor. No puedo llegar con una moneda de oro y pagar. En el momento de que se estandarice las monedas de oro, yo voy a poder agarrar mis 100 costales y empezarlos a mover. No los puedo seguir teniendo. Porque de qué me sirve tenerlos ahí quietos, ¿no? Porque necesitas tener tus cosas Liquidez, para pues. sobrevivir. O Ajá. sea, liquidez sí, pero tienes que moverlos. Ahorita los tienen quietos y los tienen para manipular el mercado porque pueden cambiarlo por un dinero fiat. Porque aún trabajamos con dinero fiat. Pero en el momento que se estandarice y podamos usar nuestros satoshis. No, es que Bitcoin está perfectamente hecho. Cada Bitcoin tiene, vamos a decirlo, 100 millones de divisiones. Cada Satoshi tiene un valor. Entonces, Bitcoin está planeado para que todas las personas puedan tener una porción de Bitcoin. Eso es Ujú. lo que se me hace muy interesante. Y nada de andar imprimiendo más dinero. Y nada de otras. O sea, no sé, tal vez porque soy muy desconocedor de la economía todavía. Y de estos temas. Creo que es una buena opción. Porque no se va a poder hacer un rescate a los bancos o a las burbujas financieras con inyección de capital por medio de la impresión de más billetes. Yo creo, por lo que he leído, por lo que he visto, pues que es una buena opción. Y también lo veo porque ya tengo Bitcoin, ¿no? O sea, ya estoy dentro de. Todavía si no tuviera ni un peso adentro, te diría, no, no mames, no, güey, mi dinero. Pero sí, algo más que me quiera comentar, compañero. Pues creo que con esto podríamos cerrar con si tuviéramos una moneda descentralizada y todo, o en este caso que se fuera Bitcoin y todos tuviéramos las mismas oportunidades de tenerlo, sería una buena manera de radicar un poco esta, pues desde la carrera armamentista hasta la distribución no igual de riquezas o no equitativa de la riqueza. Dejaremos de financiar pendejadas. Ajá. Y si hay un límite, y si hay un propio límite, como lo estás pintando en este Bitcoin, la inflación también se va a detener. Exacto. Pues no tengo nada más que agregar, amigo. Creo que quedó chido y creo que ese es lo más largo que tenemos hasta hoy. Sí, verdad. Yo creo que ahorita de una vez lo edito, nomás que me daba un chingo de huevo editar las últimas semanas. Pero como ya es mi última semana de vacaciones, ahorita me lo aviento. Simón. Hasta saco unos clipsitos. Sale pues, raza, cuídense. Espero les haya gustado este capítulo. El próximo capítulo yo creo que quiero hablar sobre Don't Look to Up. ¿Cómo? Don't look up. Don't look to up. Puta madre. No mires hacia arriba, perro. Espero les haya gustado. Tranquilos, no va a haber. No, yo quiero creer realmente que no va a haber guerra. Porque si va a haber guerra, güey, imagínate cómo que va a pasar con los mercados. Esperemos que se voltee al pasado, que vean que la guerra no ha traído más que desdicha a la vida. La guerra a nadie engrandece, como dice el maestro Yoda. Que mejor se pongan de acuerdo. Imagínate que de un conflicto todos los ciudadanos de tanto Rusia como Ucrania tengan dos ciudadanías. O sea, Ah, es toda algo que madre. les convendría políticamente también. Sí, lo peor es que Ucrania o sea, no entró a la OTAN. Y es lo que yo digo, güey, como porque la OTAN. Es más, la OTAN ni se puede meter, güey, porque Ucrania ni siquiera es parte de. Entonces nomás están mamando y cagando el palo. Pero Estados Unidos va a llevar paz y libertad a ese país que no se puede defender. Chinguen a su madre, perros. Cuídense mucho, amigos. Hasta Este, luego, ignorantes. compren Bitcoin. Bye. Bye.